Bueno, pues vamos a empezar a ver hoy los distintos tipos de sintagma, ¿vale? Empezamos la sintaxis y lo primero que vamos a ver es qué es eso del sintagma, ¿vale? Y para eso vamos a manejar dos conceptos que ya hemos trabajado, como son el de forma y función, ¿vale? Si no los tenemos claros, pues tenemos que repasar eso. Entonces, bueno, pues en esta presentación lo que vamos a ver son estos cuatro tipos de sintagma, porque hay un quinto, el sintagma verbal, pero ese lo dejaremos para más adelante cuando ya veamos el concepto de oración. Entonces, bueno, ¿qué es el sintagma? ¿Vale? El sintagma es, dice, un conjunto de palabras organizadas que funcionan como una unidad, es decir, es un conjunto de palabras. Esto es interesante, porque por una parte, bueno, vemos que es un conjunto de palabras, en principio cabe esperar que sea más de una palabra organizada como una unidad. Es decir, es un grupo de palabras que se organizan, ¿vale? No vale cualquier grupo de palabras, sino que tienen orden dentro, ¿vale? Y que funcionan como si fuera una sola cosa, un equipo. Pero cuando hablamos de conjunto de palabras, es verdad que lo que se nos viene a la cabeza son varias palabras, pero hay que tener en cuenta que a veces los conjuntos de matemáticas, por ejemplo, pueden tener un elemento únicamente, ¿no? Entonces, bueno, pues va a haber sintagmas que estén formados por varias palabras, pero también sintagmas que están formados por una sola palabra. Bueno, en cualquier caso, esta presentación va a explicar la estructura de los distintos tipos de sintagma y vamos a ver claramente qué palabras pueden formar los sintagmas. El primer sintagma del que vamos a hablar es el sintagma nominal, ¿vale? Y la estructura que presenta un sintagma nominal es esta que he puesto aquí. En principio, un sintagma nominal está compuesto por el núcleo, ¿vale? Pero también puede estar formado por determinantes y complementos del nombre. Como ven, he puesto en el núcleo un simbolito, una exclamación, ¿vale? Para indicar que el núcleo es lo único imprescindible para que haya un sintagma nominal. Es decir, como mínimo, la palabra que tiene que aparecer para que haya un sintagma nominal es el núcleo, ¿vale? Bueno, ¿y qué clases de palabras pueden desempeñar esa función de núcleo dentro de un sintagma nominal? Núcleo de un sintagma nominal, en principio, los sustantivos, claro, se llama nominal en realidad el sintagma nominal porque el núcleo es un nombre, muchas veces un sustantivo, ¿vale? Entonces, bueno, pues los sustantivos pueden ser núcleos del sintagma nominal, por ejemplo, Juan, Río, Madrid, bueno, pues son palabras que pueden desempeñar la función de núcleo de un sintagma nominal. De todo esto, aunque ahora suene todo muy raro y no se entienda bien en la cabeza, ahora vamos a ver ejemplos que van a ayudar a entender esta teoría, ¿vale? O sea que paciencia. Bueno, pues retomo lo que digo, que los sustantivos pueden ser núcleo de sintagmas nominales, pero no solo. También los pronombres de cualquier tipo pueden ser núcleo del sintagma nominal. Digo pronombres de cualquier tipo porque siempre pensamos en los pronombres personales, ¿no? Como ella, nosotros, yo, usted, lo que sea. Pero hay otros muchos tipos de pronombres y no lo saben, tienen que repasar las categorías gramaticales, ¿vale? Pronombres demostrativos, pronombres interrogativos, pronombres exclamativos, pronombres indefinidos, bueno, todos los pronombres también pueden funcionar como núcleos del sintagma nominal. Sintagma nominal, entonces, bueno, nos queda plantearnos qué clases de palabras o qué categorías gramaticales desempeñan dentro del sintagma nominal la función de determinante, ¿vale? Y estas palabras, estas clases de palabras son o bien los artículos, ¿vale? Los las, ¿vale? Pueden aparecer como determinantes, ¿vale? La categoría de determinante dentro de un sintagma nominal sirve para concretar, actualizar el significado del núcleo, ¿vale? Entonces lo matiza en cierto modo. Otra categoría gramatical que puede desempeñar la función de determinantes es los adjetivos determinativos también de cualquier tipo,
¿vale? Entonces, ahora veremos ejemplos, pero los adjetivos determinativos, bueno, como algún, dos, tres, de cualquier tipo, ¿vale? Indefinidos, numerales, demostrativos, posesivos, bueno. Eh, y luego nos queda por preguntarnos qué tipos o qué categorías gramaticales o qué cosas pueden funcionar como complemento del nombre dentro del sintagma nominal. Entonces, dentro del sintagma nominal pueden funcionar del nombre los sintagmas adjetivales, sintagmas preposicionales y otros sintagmas nominales. Cuando llegamos aquí, claro, siempre decimos, bueno, pero si es que todavía no sé en qué consisten los sintagmas adjetivales, los sintagmas preposicionales y otros sintagmas nominales, entonces todavía no sé bien qué cosas pueden desempeñar la función de complemento del nombre. Y efectivamente, esto es así. Entonces, vamos a dejar aparcado esto y lo retomaremos al final de esta presentación, en la que ya habremos visto en qué consisten todos estos sintagmas. En principio, lo que sí puedo saber o lo que sí puedo deducir de lo que he dicho es que dentro de un sintagma nominal puedo encontrar otros sintagmas, ¿vale? Es como, pues, por ejemplo, en una empresa en la que hay distintos departamentos, ¿no? Y los departamentos pueden tener a su vez distintas subdivisiones, ¿no? Grupos dentro de grupos. Bueno, pues es algo así, es algo así. Entonces, bueno, cuando los sintagmas nominales funcionan como complemento del nombre de un sustantivo, es decir, cuando el complemento del nombre están desempeñados por sintagmas nominales, recibe un nombre concreto que se llama posición. Y esto lo tienen recogido en los apuntes, ¿vale? Y tienen una tabla que más o menos resume todo esto que yo acabo de decir. Se representa de esta forma, ¿no? En la parte de arriba en gris tienen, digamos, las categorías sintácticas, la función que desempeñan o las distintas partes dentro de la estructura del sintagma nominal, y abajo las categorías gramaticales que pueden desempeñar esas funciones, ¿vale? Y vamos a ver ahora algún ejemplo de sintagmas nominales. Por ejemplo, el túnel. El túnel es un sintagma nominal, el núcleo es el sustantivo túnel, ¿vale? Es la palabra principal de ese grupo de palabras. Podría ser los túneles, podría ser este túnel, podrían ser dos túneles, pero la palabra fundamental de ahí es túnel, ¿vale? Es un sustantivo y funciona como núcleo. He puesto dos líneas, una que pone formas y otra funciones, ¿vale? Lo único imprescindible en sintaxis sería indicar la función sintáctica, es decir, lo que he puesto donde pone funciones. O sea, en este caso decir que túnel es el núcleo del sintagma nominal. Lo de sustantivo lo he puesto, bueno, porque veamos claro que la forma y la función están relacionadas, pero no es imprescindible ponerlo en el análisis sintáctico, ¿vale? Bueno, entonces retomo. Túnel es el núcleo dentro de ese sintagma nominal, ¿vale? Y ese túnel, la palabra túnel está, en este caso, matizada por el artículo el. Y los artículos determinados, en este caso el artículo, funciona dentro del sintagma nominal como determinante, ¿vale? De acuerdo a los apuntes que hemos visto antes. Entonces, dicho esto, diríamos que el sintagma nominal, el túnel, está formado por el determinante el y el núcleo túnel, ¿vale? Otro ejemplo ya un poquito más complejo sería algunos libros buenos. Aquí la palabra principal es libros, que también es un sustantivo, por eso como es un sustantivo y funciona como núcleo, es la palabra principal de este sintagma, decimos que estamos ante un sintagma nominal, ¿vale? Pero ese núcleo, libros, está en este caso acompañado por el determinante algunos. ¿Vale? Yo podría decir algunos libros buenos, también podría decir 3 libros buenos, podría decir o 5 libros buenos, bueno, podría decir otras muchas cosas de libros, ¿vale? Pero la palabra principal en ese grupo de palabras es libros. Si yo me imagino un conjunto de cosas, en realidad me estoy imaginando un conjunto de libros, ¿verdad? Entonces, eso significa que es que la palabra principal de ese conjunto de palabras, ¿no? De ese sintagma, que es algunos libros buenos, bueno, la palabra principal es libros. Entonces, libros es el núcleo
y algunos es el determinante. Está, decía, esa palabra, ese sintagma está determinado por el adjetivo determinativo indefinido algunos. Entonces, otra vez, lo que decía antes, cuando analizamos sintácticamente, en realidad lo que estoy preguntando es lo que he puesto entre paréntesis, no lo que he puesto abajo, ¿vale? Pero para que veamos la relación que hay entre las categorías gramaticales y su función sintáctica, he decidido poner las dos, ¿vale? Y por eso lo especifico lo de formas y funciones. Entonces, decimos que el sintagma nominal algunos libros buenos está formado por el núcleo libros, el determinante algunos y un complemento del nombre que es buenos. Como no hemos visto todavía los distintos tipos de sintagma, no podemos analizar bien que buenos es un sintagma adjetival. Pero bueno, ya se lo anticipo yo. Efectivamente, buenos es un sintagma adjetival que funciona como complemento del nombre de libros, ¿vale? El complemento del nombre, recuerden, es el complemento dentro del sintagma nominal. ¿Por qué digo que buenos es complemento del nombre dentro de algunos libros buenos? Bueno, porque el complemento del nombre es el complemento que ayuda a restringir el significado del núcleo. ¿A qué me refiero con eso? Vamos a ver, si yo me imagino un conjunto de libros, yo sé que me refiero a unos libros en concreto, entre otras cosas por el complemento del nombre. Yo sé que entre un conjunto de libros que he visto en la estantería de la biblioteca, me estoy refiriendo a los buenos, porque hay otros que son malísimos. Bueno, me refiero a los buenos. Entonces, el complemento del nombre sirve para, entre un conjunto, en este caso de libros, restringir el significado, la denotación a cuáles me refiero en realidad, ¿no? Bueno, entonces, este sería un ejemplo, ¿no? Algunos libros buenos es un sintagma nominal. Es un sintagma nominal porque el núcleo es un sustantivo y es un sintagma porque las palabras efectivamente responden a la estructura que hemos visto del sintagma, en este caso el sintagma nominal, y tienen una estructura, están ordenadas. Otro ejemplo sería, por ejemplo, mi libro de lengua. Estamos en las mismas. Bueno, la palabra principal es libro, pero esa palabra en este caso va acompañada por un determinante que es en realidad un adjetivo determinativo posesivo, ¿vale? Y también va acompañada por un complemento del nombre que es en este caso un sintagma preposicional que también veremos a continuación. No sabemos lo que es el sintagma preposicional al principio, así que no nos preocupamos. Pero fíjense que de lengua me está diciendo algo de libro, igual que buenos me decía algo de libros, ¿vale? Me ayuda, entre un conjunto de libros, me refiero al libro de lengua y no al libro de matemáticas o al libro de historia, por ejemplo, ¿no? Bueno, y por último, café con leche, por ejemplo. Café con leche es otro sintagma nominal. En este caso, el núcleo es café, que también, como vemos, es un sustantivo, ¿vale? Y hay un sintagma preposicional, que ya veremos lo que es, insisto, que funciona también como complemento del nombre. ¿Por qué? Porque con leche me está especificando algo de café, ¿vale? Podría ser café de Colombia, café solo, café con hielo. Bueno, pues no, es café con leche. Fíjense que este sintagma, por ejemplo, no lleva determinante, ¿vale? Eso puede pasar porque ya hemos dicho que la única palabra básica y obligatoria para que aparezca un sintagma nominal es el núcleo. Ahora vamos a pasar a ver el sintagma adjetival. Si nos fijamos en la estructura del sintagma adjetival, también vemos que va a llevar un núcleo, ¿vale? Y el núcleo también es la única palabra obligatoria para que tengamos un sintagma adjetival. Es decir, los otros dos casillas que he puesto ahí pueden no aparecer, pero el núcleo tiene que aparecer sí o sí. Entonces, bueno, pues igual que hemos hecho antes, vamos a ir viendo qué clases de palabras pueden desempeñar la función de núcleo dentro de un sintagma adjetival. De palabras son los adjetivos, ¿vale? Los adjetivos, que recuerden, los adjetivos calificativos que podían ser de distintos tipos, ¿vale? Relacionantes o también adjetivos calificativos propiamente dicho. Bueno, pues los adjetivos calificativos, tonto, alta, listo, propenso, policial, pueden funcionar como núcleos dentro de los sintagmas adjetivales. Pero los sintagmas adjetivales también pueden llevar otros elementos, ¿vale? Entonces, ¿qué clases de palabras pueden desempeñar la función de como,
complementos del adjetivo dentro de un sintagma adjetival? Bueno, pues fundamentalmente pueden funcionar como complemento del adjetivo dentro de un sintagma adjetival los sintagmas preposicionales, ¿vale? De casa, de mi pueblo, a la faringitis, bueno. Como efectivamente no hemos visto todavía cómo son los sintagmas preposicionales, bueno, pues no vamos a meternos mucho en esa profundidad, pero bueno, anticipo que un síntoma preposicional es un grupo de palabras encabezado por una preposición, por ejemplo, de casa, de mi pueblo, a la faringitis, pero bueno, eso lo vamos a ver a continuación. Lo importante aquí es que veamos que el núcleo de un síntoma adjetival es un adjetivo calificativo que puede llevar cuantificadores que fundamentalmente son adverbios de cantidad, pero bueno, puede haber otras expresiones, y puede llevar complemento del adjetivo, que son sintagmas preposicionales, y no siempre aparecen, porque no todos los adjetivos admiten complementos. Como antes les he puesto aquí la tabla que tienen en los apuntes, ¿vale? Para que vean que es lo mismo que he puesto, la estructura que tienen arriba, la estructura sintáctica, lo que he puesto en gris es, digamos, lo que se pide en sintaxis, ¿vale? Que digamos las funciones sintácticas. Y lo que hay abajo es las categorías que pueden funcionar como cuantificador, núcleo o complemento del adjetivo. Y como hemos hecho antes, vamos a ver ejemplos de sintagmas adjetivales. Uno de ellos sería, por ejemplo, muy harto. Entonces, muy harto es un sintagma en el que el núcleo es el adjetivo harto. Fíjense que la palabra más importante es harto, es la que me dice en realidad la característica en cuestión, ¿vale? Entonces, el núcleo es el adjetivo harto, pero ese adjetivo va cuantificado. Tiene un adverbio muy que actúa como cuantificador, que me dice cuánto de harto, en este caso mucho, ¿no? Muy harto. Entonces, bueno, recuerden que lo único que se pide en sintaxis sería lo que yo he puesto donde pone funciones, es decir, lo que he puesto entre paréntesis. Es decir, sería decir que el sintagma adjetival muy harto está formado por un cuantificador, muy, y por un núcleo harto. He puesto también las categorías gramaticales, bueno, por ver que hay cierta correspondencia entre forma y función, pero les recuerdo que lo único imprescindible en sintaxis es indicar la función sintáctica. ¿Vale? Otro ejemplo sería harto de Luis. En harto de Luis el adjetivo sigue siendo el mismo, harto, pero en este caso no va cuantificado. No tengo una palabra que me indique cuánto de harto, ¿vale? Pero sí tengo un grupo de palabras de Luis que me indica algo de harto, me especifica algo de harto. Por eso digo que es un complemento de ese adjetivo, es un complemento dentro del sintagma adjetival. Es parecido a lo que veíamos en el complemento del nombre dentro del sintagma nominal, ¿vale? Gracias a de Luis yo sé que mi hartura es de Luis y no es a lo mejor mi hartura del ruido, del trabajo o de lo que sea. Otro ejemplo sería muy harto de Luis. Esto en este sintagma he combinado los dos ejemplos anteriores. Entonces veo que el adjetivo sigue siendo harto, ¿vale? Es decir, que el núcleo sigue siendo harto. Es decir, que el adjetivo harto actúa como núcleo dentro de ese sintagma adjetival, que a su vez tiene un complemento, ¿vale? De Luis, sé que la hartura es de Luis, es complemento del adjetivo, y que eso está cuantificado y sé que es mucho el hartazgo que tengo de Luis, y lo sé porque tengo el adverbio muy, que cuantifica al adjetivo harto, ¿vale? Que a su vez va complementado por de Luis. Y por último, muy poco útil, que es también un síntoma adjetival porque el adjetivo útil actúa como núcleo. ¿Por qué? Pues porque es la palabra fundamental. En realidad, muy poco lo que está haciendo es decir cuánto de útil, que en este caso es casi nada, ¿no? Entonces, muy poco útil es un síntoma adjetival cuyo núcleo es un adjetivo útil, ¿vale? Y que está cuantificado ese núcleo por dos adverbios, muy y poco. Bueno, y aquí tengo otros dos ejemplos así de propina. Uno es muy propenso a la faringitis. Es otro síntoma adjetival cuyo núcleo es un adjetivo, evidentemente, propenso, ¿vale? Y en este caso va cuantificado también por el adverbio muy. Podría ser otro, bastante propenso, poco propenso, ¿vale? Y lleva un complemento del adjetivo, en este caso a la faringitis. Me dice a qué tiene tendencia, ¿no? A qué es propenso alguien. Bueno, muy propenso a la faringitis. Es un síntoma adjetival, eso que decimos, con un núcleo, un cuantificador y un complemento del adjetivo. Y el último ejemplo que vamos a ver aquí
pues sería excesivamente caro. Entonces, excesivamente caro, tengo también un adjetivo, caro, que actúa como núcleo del sintagma adjetival y que a su vez va cuantificado, en este caso, por un adverbio terminado en mente, excesivamente caro. Excesivamente es un adverbio que cuantifica cuánto de caro, me dice qué o sea, en qué grado, ¿no?, se produce la cantidad de, o sea, en este caso, cuánto de caro es. El tercer tipo que vamos a ver es el sintagma adverbial. Entonces, el sintagma adverbial tiene una estructura similar a la del sintagma adjetival. La única diferencia que vamos a notar así de primeras es que, bueno, el complemento, en vez de llamarse complemento del adjetivo, se va a llamar complemento del adverbio, ¿vale? Bueno, pues vamos a ir viendo también las diferencias que hay en cuanto a las categorías gramaticales que pueden funcionar, en este caso, como núcleo de un sintagma adverbial. Entonces, como núcleo de un sintagma adverbial, pueden funcionar, ¿vale? Parece evidente, pero bueno, aquí va. Los adverbios. Entonces, bueno, pues lejos, bien, mal, cerca, felizmente, ¿vale? También, ojo, vuelvo a decirlo, la única palabra fundamental, obligatoria para que aparezca un sintagma adverbial es el núcleo, ¿vale? Pero el núcleo puede estar cuantificado, igual que veíamos con los adjetivos, y también puede estar completado, igual que veíamos con los adjetivos, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué palabras pueden funcionar como cuantificadores en un sintagma adverbial? Exactamente las mismas que veíamos para el sintagma adjetival, ¿vale? Adverbios de cantidad, pero también adverbios terminados en mente y algunas expresiones cuantificadoras, igual que veíamos con el sintagma adjetival. Y pueden desempeñar la función de complemento del adverbio dentro de un sintagma adverbial. Bueno, pues pueden desempeñar la función de complemento de un sintagma adverbial los sintagmas preposicionales, también como veíamos en el sintagma adjetival, ¿vale? O sea que es que la estructura del sintagma adjetival y la del sintagma adverbial es muy parecida. ¿Qué diferencia vamos a encontrar? Bueno, vamos a encontrar diferencia en la etiqueta que le ponemos al complemento, claro, una es complemento del adjetivo y esta es complemento del adverbio, y en el núcleo. En la categoría gramatical que puede funcionar como núcleo de un sintagma adjetival será el adjetivo, y la categoría gramatical que puede funcionar como núcleo del sintagma adverbial es el adverbio, ¿vale? Entonces, bueno, eh, bueno, aquí se me había olvidado decir que, bueno, como de casa, de mi pueblo, estos son los posibles eh, complementos perdón, complementos del adverbio, ¿vale? Bueno, y lo mismo, en los apuntes tienen esta tabla. Y lo mismo que he dicho antes, en la parte gris tienen las funciones sintácticas y en la parte de abajo las distintas categorías que pueden funcionar como esas funciones, ¿vale? Entonces, bueno, los ejemplos, pues muy lejos, se parece bastante a lo que veíamos antes de muy harto, ¿no? Pero en este caso la diferencia es que lejos es un adverbio y es el núcleo de este sintagma, pero por lo demás es igual. Muy es un adverbio que cuantifica, me dice cuánto de lejos, pero no hay diferencia respecto de la estructura realmente del sintagma adjetival. Lejos de Luis, bueno, pues lo mismo, en este caso va sin cuantificar, pero lejos es la palabra principal, ¿vale? Es un adverbio que funciona como núcleo, por eso decimos que esto es un sintagma adverbial, y de Luis es el complemento del adverbio, me dice algo de lejos, ¿vale? Podría ser lejos de mi casa, pero es lejos de Luis. Lo mismo que hemos hecho antes, puedo decir muy lejos de Luis y aquí tendría la estructura completa, ¿vale? La estructura completa con un adverbio de cantidad que funciona como cuantificador, que sería muy, que cuantifica al núcleo, ¿vale? Que es el adverbio, y el complemento del adverbio de Luis, ¿vale? Que ya veremos después, que es un sintagma preposicional, bueno, ya veremos en qué consiste. Y eso, pues ya está. Por ejemplo, muy poco lejos, por ejemplo, o, ¿vale? Podría ser otro sintagma adverbial, muy poco lejos. Y por último vamos a ver el sintagma preposicional. El sintagma preposicional es un poco diferente porque se compone de dos partes y las dos son obligatorias, ¿vale? Entonces tenemos una primera parte que se llama enlace y una segunda parte que se llama término, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver qué clases de palabras pueden desempeñar la función de enlace dentro de un sintagma.
y esas palabras son la preposición, fundamentalmente las preposiciones y locuciones preposicionales, ¿vale? Entonces, por ejemplo, a, ante, bajo, bueno, todas las preposiciones. ¿Y qué palabras pueden desempeñar la función de término dentro de un sintagma preposicional? Bueno, pues cualquiera de los sintagmas que hemos visto en esta presentación, ¿vale? Cualquiera de ellos. Eso significa que dentro de un sintagma preposicional vamos a encontrar como término algún otro sintagma, ¿vale? Es decir, dentro de un sintagma va a haber otros sintagmas. Como he dicho antes, bueno, pues en los apuntes tienen esta tabla, entonces en la zona gris son las funciones sintácticas, ¿vale? Lo que se pide en sintaxis y abajo, bueno, pues las categorías que pueden desempeñar esas funciones. Entonces, bueno, y vamos a ver ejemplos. Este sintagma en Madrid es un sintagma preposicional encabezado por la preposición en, que actúa como enlace, ¿vale? Y seguido del sintagma nominal Madrid, que actúa como término, ¿vale? Otro ejemplo de sintagma preposicional sería desde mi ventana, en el que la preposición desde sería el enlace y mi ventana es un sintagma nominal que actúa como término. Recuerden que lo que se pide en sintaxis, lo que se pregunta es la función, es decir, lo que he puesto entre paréntesis, ¿vale? No la forma. Otro ejemplo sería por listo. En una frase, le pasó por listo, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues por listo. Por listo es un sintagma preposicional encabezado por la preposición por, seguida de un sintagma adjetival que actúa como término. En este caso el término no es un sintagma nominal como en los ejemplos 1 y 2, sino un sintagma adjetival. Otro ejemplo más, por ejemplo, bueno, pues desde allí, desde allí. Bueno, pues es un sintagma preposicional encabezado por la preposición desde, igual que en el ejemplo 2, pero el término en este caso es un sintagma adverbial, ¿vale? Y el último ejemplo que quiero ver es desde por la mañana, desde por la mañana. Bueno, pues es un sintagma preposicional, la misma preposición que hemos visto en los ejemplos anteriores, desde, ¿vale? Actúa como enlace y lo que sigue al enlace, es decir, el término, es en realidad otro sintagma preposicional, ¿vale? Bueno, pues ahora que ya hemos visto cómo se componen estos sintagmas, ¿vale? Qué estructura tienen, hay una cosa que tenemos que tener en cuenta y es que ya nos habremos dado cuenta de que dentro de un sintagma pueden aparecer otros sintagmas que tienen distintas funciones, bien sean complementos, complemento del nombre, complemento del adjetivo, complemento del adverbio, o bien sea como término de la preposición, ¿vale? Entonces, cuando aparezca un sintagma dentro de otro sintagma, tenemos que analizarlo también. No podemos simplemente quedarnos en decir que un sintagma preposicional es complemento del nombre y no analizar cómo se compone ese sintagma por dentro, ¿vale? Entonces vamos a ver ejemplos que han ido saliendo en las diapositivas anteriores y vamos a ver a qué me estoy refiriendo exactamente. Entonces, un ejemplo que veíamos antes era algunos libros buenos, que decíamos que era un sintagma nominal formado por un núcleo que era libros, que era el sustantivo, ¿no? Por un determinante, algunos, y por un complemento del nombre. Y ahora ya, después de haber visto esta presentación, sabemos que el complemento del nombre es un sintagma adjetival y que los sintagmas adjetivales tienen una estructura. Entonces, deberíamos ser capaces de analizar que buenos es un sintagma adjetival formado exclusivamente por su núcleo, ¿vale? Por el adjetivo buenos. Y esto debería estar en nuestro análisis, ¿vale? Café con leche, por ejemplo, decíamos era un sintagma nominal formado por el núcleo café y un complemento del nombre con leche. Y ahora ya sabemos que con leche es un sintagma preposicional y sabemos que los sintagmas preposicionales tienen la estructura de enlace y término, pues deberíamos ser capaces de analizar que con leche es un sintagma preposicional formado por el enlace y el término. Y si nos fijamos bien, el término dentro de ese sintagma preposicional con leche, el término que es leche, es un sintagma nominal. Y por lo tanto deberíamos ser capaces de analizar el sintagma nominal leche y darnos cuenta de que está formado exclusivamente por su núcleo. Otro ejemplo que hemos visto antes era harto de Luis, que decíamos que era un sintagma adjetival cuyo núcleo era harto y llevaba un complemento del adjetivo.
de Luis. Ahora sabemos que ese complemento del adjetivo es un sintagma preposicional y deberíamos saber analizar ese sintagma preposicional. Entonces los sintagmas preposicionales tienen enlace, que es la preposición, y término, ¿vale? Entonces de Luis está formado por de, que es el enlace, y Luis el término. Y como veíamos antes, Luis es a su vez un sintagma nominal y por lo tanto deberíamos analizar ese sintagma nominal. Y en este caso es un sintagma nominal formado solamente por su núcleo. Muy propenso a la faringitis. Muy propenso a la faringitis, decíamos, es un sintagma adjetival, ¿vale? Cuyo núcleo es propenso, tenía un cuantificador y tenía un complemento del adjetivo. Y ese complemento del adjetivo es un sintagma preposicional, pues deberíamos analizarlo. Enlace y término. Y a su vez el término, decíamos, es un sintagma nominal. Y podemos analizarlo, como hemos visto, en este caso el sintagma nominal, la faringitis, tendría un núcleo que sería el sustantivo, en este caso faringitis, y un determinante. Otro ejemplo que veíamos era muy lejos de Luis. Decíamos que era un sintagma adverbial cuyo núcleo era lejos, que además iba con un cuantificador muy y un complemento del adverbio de Luis. Y ese complemento del adverbio es un sintagma preposicional. Decimos que los sintagmas preposicionales los componen enlace y núcleo. Perdón, enlace y término. Bueno, pues debemos marcarlo, enlace y término. Y el término a su vez es un sintagma nominal formado exclusivamente por el núcleo. Fíjense, una cosa interesante es que veamos que, bueno, pues hay varios núcleos, pero este núcleo que he puesto en... y vamos, es el núcleo del sintagma nominal Luis. Y el núcleo lejos es núcleo de todo el sintagma muy lejos de Luis, ¿vale? Y por último, bueno, desde por la mañana decíamos que era un sintagma preposicional formado por el enlace, desde y el término, ¿vale? El término es por la mañana y si nos damos cuenta, ese término es a su vez otro sintagma preposicional. Bueno, pues lo analizaríamos como todo sintagma preposicional, enlace, la preposición y término, el resto. Y el término es un sintagma nominal, pues analizaríamos como todo sintagma nominal. Entonces, bueno, pues hasta aquí hemos estado viendo los distintos tipos de sintagma. Ahora los vamos a practicar en ejercicios y nada, como recordatorio, simplemente quiero decir que, bueno, hemos estado viendo en esta presentación forma y función mezclado, ¿vale? He puesto entre paréntesis la función y la forma debajo, pero en sintaxis se nos pregunta siempre por la función sintáctica, ¿vale? No por la forma. Lo que pasa es que, como ya hemos dicho en otras presentaciones, la forma muchas veces nos ayuda a determinar la función sintáctica, por eso aquí la he puesto, pero si nos piden un análisis sintáctico, lo que no se nos puede olvidar es lo que yo he puesto en estos análisis entre paréntesis. Y todo esto, como siempre, está en los apuntes.